Bienvenidos todos a este nuevo video educativo sobre la biología. En esta abordaremos tres de las temáticas más importantes sobre esta. Número 1, la genética mendeliana. Número 2, la biología molecular. Y como tercero y no menos importante, la taxonomía. Empecemos con el video. Iniciaremos esta aventura por el aprendizaje aprendiendo sobre Gregor Mendel, un científico y también sacerdote del siglo XIX, el cual en base a una serie de experimentos con guisantes descubrió la herencia y la genética. Abordaremos un poco más en esta información según la historia de Gregor Mendel. Gregor Mendel era un sacerdote y también científico que estaba en un convento allá. En ese convento durante muchos años estuvo ahí haciendo investigaciones con guisantes, ya que tenían un cultivo gigante y una huerta. En esa huerta trataron de hacer muchas veces el experimento y siempre daba variantes diferentes, por lo que él se preguntó, ¿por qué si combino ciertas cosas daba vainas completamente distintas? Entonces en ese momento lo que él inició fue empezar a combinar cada cosita, digamos, la textura, el color, la rudeza, la dureza también. Con eso iniciando todo este proceso para así descubrir por qué las variantes de los guisantes o arvejas, como les conocemos nosotros, daban resultados distintos. Así descubriendo que la genética y las variaciones dan según sus características. Después de descubrir todo esto con las arvejas, inició su experimento pero con flores en este caso, ya que tenía las dudas de que si fue solo con las arvejas o servía también con más cosas, por lo que le inició el experimento con cierto tipo de flores. En su momento combinó flores que eran blancas y moradas, haciendo diferentes resultados, combinando el tamaño de la flor, combinando el color de la flor y siempre dando diferentes tipos de variaciones, cada una de esas cambiando según lo respectivo. A continuación por este ladito de acá les dejaré una imagen sobre cómo se veían los experimentos de Mendel, primero acá por las arvejas y segundo cómo se ven con las flores. Ustedes pensarán, con esto Mendel se ganó un premio, se volvió súper famoso o millonario. Pues resulta que no, ya que él estaba en su convento, él nunca reveló al mundo digamos, esa investigación secreta, siempre tuvo él todo muy oculto, muy reservado con esto. Entonces hasta hace pocos años se descubrió toda su información, toda su investigación, así que fue tomada por varios científicos y desde ahí se iniciaron toda la base de la investigación sobre la genética y sobre las moléculas del ADN. Así que gracias a todo lo que hizo Mendel, a día de hoy conocemos cómo funciona nuestro cuerpo humano y por qué nos vemos de diferentes formas. Porque, digamos, según nuestros papás o abuelos, tomamos ciertas características de cada uno de ellos. No es porque digamos, no, pues me parezco a él porque sí. Gracias a todas las bases que sentó él en la genética. A partir de toda esta teoría, Mendel estableció dos de las leyes principales, la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente, que explican cómo los genes se heredan de generación en generación. Pero no todas las herencias siguen estas leyes de Mendel. En la genética no mendeliana, los rasgos no siguen patrones simples de dominancia y recesividad. A continuación por acá les estaré mostrando dos de los rasgos que nunca se heredan, como es el color de la piel y el grupo sanguíneo de las personas, que según las leyes de Mendel son los de los pocos factores que nunca se logran heredar. Algunos rasgos están controlados por múltiples genes o son influenciados por factores ambientales, lo que resulta en una variedad de combinaciones genéticas muy variadas de persona a persona. Entonces como tal no es lo que diga tu código genético afecta mucho, pero más no es un 100% seguro de cómo vas a salir como persona y cómo tus rasgos físicos van a ser. Ahora exploraremos el siguiente tema, la biología molecular. Ahora cambiamos de enfoque hacia la biología molecular. Exploraremos cómo los genes y las proteínas están relacionados unos con los otros. Por acá les pondré una imagen del ADN y las proteínas en las células. Por acá pondré una pequeña animación de cómo se ve el ADN y ARN y su formación de las proteínas. La síntesis de las proteínas ocurre a través de dos procesos clave, la transcripción y la traducción. El ADN se escribe en ARN mensajero y luego el ARN mensajero se traduce en proteínas. Los cromosomas son estructuras que contienen genes y están ubicados en el núcleo de nuestras células. A continuación por estas partes de acá les estaré dejando dos imágenes de cómo se pueden ver las cromosomas y sus partes divididos en cada uno. Los seres humanos tienen 46 cromosomas organizados en 23 pares. Cada cromosoma lleva genes que determinan nuestros rasgos hereditarios. Prácticamente volvemos al mismo tema de Mendel explicando cómo nuestros cromosomas afectan en cómo nos vamos a ver, o sea, cómo son nuestros rasgos físicos y cómo nos vemos. A continuación y como último tema del video veremos la taxonomía y cómo esta contribuye y ayuda mucho en la ciencia en la actualidad y en general a la humanidad completa. A continuación por acá les estaré dejando una imagen de la clasificación taxonómica y cómo se ve prácticamente, si pueden ver apreciar por acá, verán que son como muchas raíces y muchas distribuciones, las cuales van en cadena descendiente y llegando hasta de los rasgos más profundos de la genética y del ser vivo en su caso, hasta los rasgos más comunes que se puede ver. Como último prácticamente podemos ver cómo se llama su especie, su nombre en especie normal, digamos humano o animal o perro o gato.
También la taxonomía ayuda a los científicos a organizar la diversidad de la vida en categorías como los reinos, la fila, la clase, órdenes, familia, género y especies. En resumen, la genética mendeliana y no mendeliana nos enseña cómo se heredan los rasgos. La biología molecular nos muestra cómo se sintetizan las proteínas. Y la taxonomía nos ayuda a clasificar la diversidad de la vida en la Tierra. ¡Wow! Hasta aquí ha llegado el video, pero te agradezco muchísimo por haberlo visto completo y hasta todo el final. Espero que hayas aprendido algo con esto y que te sirva para lo que necesites. Gracias por acompañarme por este viaje educativo y espero que haya sido un video de tu agrado y que si puedes compartirlo con alguien para si te sirve, te lo agradecería muchísimo. Gracias. De acuerdo con los conceptos anteriores, quisiera darles ejemplos que podemos ver más en la vida diaria. Por ejemplo, con la familia. En la familia nosotros siempre viene ese típico chiste de, ay, es que no se parece a su papá, no se parece a su mamá. Prácticamente, sí, como el chiste que puede decir la expresión, el lechero. Entonces lo que quiero explicar acá es que no tanto depende de esto, sino depende de tu combinación genética. No siempre los papás y las mamás heredan todos los rasgos al hijo. Siempre el hijo puede sacar características diferentes. Yo, por ejemplo, en mi familia, mis dos papás, es un ejemplo que estoy aquí viendo dar. Mis papás, los dos son prácticamente blancos. Y yo nací morenito, pero es debido a mi abuelo, ya que viene del código genético de mi abuelo. Que simplemente eso se debe a lo que conocemos como alelos. En el alelo recesivo y el alelo dominante. El alelo dominante es aquel que se encarga de mostrar el rasgo físico más importante, por así decirlo. Por ejemplo, esto puede ser en la forma de la nariz, la forma de los ojos, el color de los ojos, el color de la piel, el pelo, todo ese tipo de cosas, las variaciones que podemos ver en nuestro físico, depende del alelo dominante, que es el que siempre se ve. Y el recesivo es aquel que queda escondido como nuestro código genético, que viene de los papás. Por ejemplo, en mi caso sería el alelo dominante viene de mi abuelo, ya que se mostró la combinación genética que hubo en mi papá y mi mamá. Viene el alelo dominante de mi abuelo y el alelo recesivo se quedó oculto, que sería el color de piel de mi papá y de mi mamá. También, por ejemplo, el color de mis ojos. Yo tengo los ojos negros y tengo los ojos negros. Y mi papá y mi mamá tienen el color de sus ojos cafés. También viene de mi abuelito. Todo esto viene debido al alelo dominante. También otro ejemplo que podemos ver claro, ya como tal no es ejemplo mío, sino también de las demás personas, es el ejemplo de los albinos. Los albinos como tal no viene de herencia de padres, aunque también se puede determinar dependiendo del caso. Digamos, si tu papá y tu mamá son albinos, también puede que salgas, pero no es la probabilidad 100% correcta, ya que es un código de un fallo genético. O sea, alguna molécula de tu ADN quedó, digamos, de cierta forma quedó incorrecta o decir, alguna molécula de estas tuvo algún fallo, entonces por eso se dio ese tipo de, digamos, esa característica. Salió un alelo recesivo que estaba oculto, puede ser de muchas generaciones. Un alelo recesivo puede durar muchas generaciones oculto hasta que se dé cierta combinación para que salga ese alelo y se vuelva como tal en ese momento dominante. Entonces en el tema de las personas albinas, no tanto es como un fallo, sino también se debe mucho al alelo recesivo que dura mucho tiempo oculto. Entonces en el momento indicado de la combinación genética logra salir y se ve ese tipo de cosas. Y también no se considera tanto como una enfermedad, sino se considera también como una condición, o también decirlo como una forma. No tiene como tal. Esta no se considera una condición, sino se considera también, no se considera ni enfermedad ni condición, se considera como una característica de las personas, ya que como tal no es una enfermedad ni nada que te haga daño, simplemente es la forma que prácticamente como te sabes. Ya que venimos hablando de las enfermedades, quisiera hablar ahora en este momento sobre también, siempre, por lo general cuando vamos al doctor siempre nos hacen la típica pregunta, tus papás, tus abuelos, algún pariente tuyo tiene alguna enfermedad, digamos, importante. Entonces, no o sí. Entonces, siempre te hacen la pregunta es debido a que las enfermedades también se pueden transmitir a través del código genético. Estas pueden venir también de familiares y también de muchas generaciones. Depende también de tu código genético, lo que ya venía hablando antes. Si se juntan ciertos tipos de alelos recesivos, se hace la fusión y se vuelve un alelo dominante, en el cual esa enfermedad se puede desarrollar dentro de ti o no, dependiendo del caso. Por ejemplo, mis abuelos también sufren de diabetes, ya debido a la edad y todo el tema del consumo de azúcar. Pero lo que quiero venir a esto es que, como tal, yo no sufro de diabetes, o mis papás tampoco tienen. También porque no depende tanto de que si ellos tienen la condición o no, sino también es más probabilidad de que se pueda heredar la condición. Pero como tal en su momento no la tengo, gracias a Dios. Y un último ejemplo que les quisiera dar es de los países y las mezclas. Como tal ustedes quizás se habrán dado cuenta, dicen, voy en la calle, veo a cierta persona caminando por ahí, digo, esta persona tiene que ser de acá, o sea, para mí parece de otro país. Eso se debe a todo el tema de los migrantes y las personas que son extranjeras. Digamos, todos esos tipos de personas cuando llegan a otros países, pues como tal la naturaleza humana, pues es la reproducción, entonces tienden a haber ciertos tipos de mezclas de personas, así que tienden a ver, digamos, por ciertas características de las personas, tienes después distinguir, por ejemplo, su forma que hablan es la más fácil de distinguir. Digamos, un colombiano no habla igual que una persona de Ecuador o de Venezuela o de Brasil, hablan distintos idiomas y tienen diferentes acentos.
Entonces este tema es la diferencia que más se puede notar. Pero también ciertas características, por ejemplo, el olor de las personas, por más de que no se crea, uno siente que las personas tienen como cierto olor, eso es también de genética. Entonces estas personas tienen cierto olor, entonces puedes distinguirlas mucho más fácilmente, sientes, no, esa persona tiene como un olor característico, algo que lo diferencia a las demás personas, como ese tipo de cositas pequeñas, pequeños detalles que hay de las personas que hacen que los diferencies. Y todo eso genera la combinación de personas de extranjeras y personas, digamos, del país local, que genera una fusión entre ellas que genera pues el tipo de las descendencias de raíces. Esto ocasiona diferentes variedades, lo que genera muchos tipos de razas y prácticamente nuevos tipos de humanos, nuevas combinaciones genéticas. También puede desarrollar quizás enfermedades, aunque esperemos que no, también genera condiciones físicas de las personas, digamos, genera nuevas características, como la combinación de un país con la de otro, genera que tenga ciertas características de los dos países, generando como un nuevo tipo de especie de personas. Estos ejemplos no solo aplican para los humanos, también aplican para las plantas y los animales. En este momento quiero hablar más que todo de las plantas. Como vimos en el experimento de Gregor Mendel, él realizó un experimento con las arvejas y con las flores. Por ejemplo, con las arvejas lo que utilizó él fue combinar cierto tipo de arvejas, que eran arvejas amarillas, con arvejas verdes, combinando siempre como digamos su dureza, la rugosidad, el color, la apariencia, el tamaño, todo eso para que dieran distintas combinaciones. Así que todo eso también depende del mismo tema que hemos hablado, alelos recesivos y alelos dominantes, en el cual el alelo recesivo, por ejemplo, de esas plantas eran los colores de cierta combinación, por ejemplo, verde con verde, pues seguramente iba a dar verde. Aunque también había la posibilidad de que si había un amarillo más arriba y se combinaba un amarillo mucho tiempo después, podría volver a dar un amarillo en la arveja. Así que también depende de las combinaciones de los alelos recesivos y los alelos dominantes. También en los animales se puede ver, efectivamente, es quizás un poco parecido a los humanos, ya que depende de la combinación de las especies. Por ejemplo, con los animales lo que ocurre es que efectivamente cuando se combinan con los perritos, por ejemplo, los perritos, si se combina una raza de perrito con otra de perrito, sale una raza nueva, le tiene que denominar una categoría nueva para este tipo de especie, ya que combina la genética de este y de este, dando un nuevo resultado. Ahora continuaremos con el segundo tema, la biología molecular, en el cual podemos encontrar un tema de lo más importante ahí, los cromosomas. Un ejemplo básico quizás que les puedo dar es, por ejemplo, quizás no sé si hayan escuchado que alguna vez les había contado la historia de, por ejemplo, varias parejas quieren tener, digamos, hijos, ¿no? Depende también de los cromosomas, ya que los cromosomas vean si ellos son compatibles o no, ya que si tienen diferente cantidad de cromosomas, nacerá un niño o una niña, o incluso puede hacer que no nazca el bebé como tal, ya que esto depende de qué tantos cromosomas tiene el hombre o qué tantos cromosomas tiene la mujer, y que si el junte de estos dos es válido y que el junte de cromosomas sea válido para que estos dos salgan un niño o una niña. Quizás han fijado que en varias familias solo hay niños o solo hay niñas. Esto depende también del tema de los cromosomas, ya que si tienen una cierta cantidad de cromosomas nace niño, y si tienen cierta cantidad de niña, de cierta cantidad de cromosomas nace niña. Entonces por esto depende mucho el tema de todos los cromosomas y la unión genética, ya que esta verá si es válida o no para que nazca cierto tipo de género, o si no, incluso pueden haber casos en los que no llegan a ver, ya que los cromosomas no son compatibles y la genética tampoco, lo que hace que no puedan tener hijos. Creo que le pasa a varias parejas y tienen que optar por el método de la adopción. Como ya sabemos, la taxonomía es la clasificación de los seres vivos en género y especie. Cada especie se identifica por un nombre científico binomial, lo que significa que está dividido en dos partes. Por ejemplo, como siendo humanos está el Homo sapiens, si divide en esas dos partes, identificando que es un humano inteligente, un humano avanzado. Por ejemplo, ya como tal, en la vida cotidiana, el ejemplo más claro que podemos observar pues en nuestro propio hogar, que es la cocina. Digamos, por ejemplo, posiblemente la lógica y orden de la cabeza, siempre los humanos estamos caracterizados por tener cierto tipo de órdenes, a menos de que tengamos un descontrol cerebral, pero en este caso, cada humano siempre, por lo general, un humano completamente sano, organiza sus cosas dependiendo de su categoría. Por ejemplo, en la cocina, que lo que quería hablarles es que, por ejemplo, en el frutero colocamos solo las frutas, no vamos a meter una cebolla en una caja de frutas, lo que vamos a poner siempre la cebolla, digamos, en su nevera o en la alacena, dependiendo del caso. Por ejemplo, también con los cuchillos, cucharas, tenedores, cada uno va separado en su pequeño espacio para no confundirlos y que sea mucho más atractivo a la vista del humano, ya que genera cierta alegría y cierta liberación de hormonas en la cabeza, lo que nos genera como cierto tipo de estabilidad y tranquilización, que nos genera como cierta química en el cerebro, casi que nos parezca que esto está ordenado y que está bien. Como hemos visto a lo largo del video, la biología no también solo, además de esa teoría, que tiene, la verdad sí tiene bastante, también podemos observar mucho que hay ejemplos de la vida diaria que sí nos sirven para aplicar. Por ejemplo, toda la temática que vimos de la genética mendeliana, en la cual se analizar no más de los experimentos de Mendel, que sí tiene cierta parte teórica y toda su historia, también pudimos observar todos los ejemplos de la vida cotidiana, de cómo es la familia, de cómo son las personas, digamos, con las personas albinas, que son
como tal es una condición. También vimos de las enfermedades, de las culturas, de las razas, todos esos temas que también podemos aplicar en nuestra vida diaria, que podemos notar que hacen cierta parte de toda la biología. También, por ejemplo, un tema importante es la biología molecular, que vimos el ejemplo también de cómo las familias, hay ciertos tipos de familias en las cuales solo hay niños, solo hay una gran descendencia de hombres, solo una gran descendencia de mujeres, o si están combinados y los cromosomas fueron compatibles. También, como vimos el ejemplo de que hay parejas que lastimosamente no pueden, digamos, tener cierto tipo de hijos, que depende de la naturaleza y de cómo los cromosomas se les den, y de cómo en cierto punto puede ser una desilusión para ellos no poder tener su hijo, pero igualmente pues, depende también que lo puedan tener, porque igualmente aunque no tengan un niño, pueden llegar a tener una niña, pero hay ciertos tipos de parejas que su genética y sus cromosomas no son compatibles, lo cual hace que no sean, literalmente no puedan tener hijos y tengan que buscar todo el método de la adopción o tener que rescatar niños, adopción. Y también como último todo el tema de la taxonomía, que es muy importante en todo el tema de la ciencia y que para los científicos ha sido una gran ayuda y un soporte que ha generado que siempre tengan como cierto tipo de respaldo para saber en qué tipo de cosas sirve para experimentos o qué tipo de cosas son importantes en cada especie para determinar esa categoría. Digamos, por ejemplo, todo el tema del nombre en latín, que utilizan a veces nombres en latín para referirse al nombre científico, y vimos como el nombre científico está dividido en dos partes, que significa el género y la especie.